eso yo me encuentro con mi primer invitado. Estoy con Carlos Duarte, él es especialista de Clínica New Vida y con él vamos a estar hablando sobre cuál es la edad ideal para la congelación de óvulos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, lo que estábamos hablando un poquito antes de, ¿no? ¿Hay una edad ideal o de repente, o las personas creen que hay una edad ideal? Mira, si nos referimos a la fisiología femenina, la mejor calidad del óvulo es cuando la señorita tiene entre unos 20 o 30 años. Ese es el potencial máximo que tiene de embarazarse la señora, ¿no? Por lo tanto, que si nos referimos a una edad, definitivamente te voy a decir, entre los 20 y 30 años es la mejor posibilidad del óvulo para ser congelado, y no solamente para ser congelado, sino para desarrollar un embarazo, ¿no? Es la mejor probabilidad que tiene la paciente de quedar embarazada. Pero definitivamente las circunstancias hacen que tengas que congelar óvulos, ya sea en esa edad o de repente una edad posterior, dependiendo si que no encontraste pareja o si tus planes de trabajo son distintos, o finalmente si te enfrentas a una enfermedad que podrías congelar inclusive mucho antes de esa edad. Ahora, ¿hay alguna restricción en lo que te mencionaba, ¿no? Antes también? De repente si se sufre algún tipo de enfermedad o hay alguna condición que no permita a la persona, a la mujer, congelar sus óvulos. Claro, lo que pasa es lo siguiente, la congelación, la técnica de congelación, que hoy se llama vitrificación, es una técnica que no tiene más de 10 años en el mercado. Ha sido difícil de conseguir viabilidad en los óvulos post descongelación. Como es una célula que tiene mucha agua, cuando el agua se congela forma cristales de agua y estos cristales eran los que rompían el citoplasma, por lo tanto hacía muy difícil la viabilidad de la célula después de la descongelación. Recién de 10 años a esta parte se han podido desarrollar técnicas de congelación. Antes era una congelación lenta, que nos demoraba 4 horas en hacer, ahora es una congelación muy rápida, que se denomina vitrificación, que en aproximadamente 15 minutos podemos hacer la congelación. Por lo tanto, que esto nos ha abierto una amplia posibilidades de ofrecer a las pacientes alguna alternativa. Por ejemplo, si estamos hablando que una niña tiene un cáncer, entonces podemos ofrecer un tratamiento no solamente de congelación de óvulos primordiales, sino de tejido ovárico, que es otra técnica muy parecida. O una mujer en cualquier momento de su edad reproductiva podría, ya sea por una enfermedad de cáncer o algún tumor o alguna otra enfermedad que ponga en riesgo su reproducción, podríamos congelar sus óvulos en cualquier momento de su edad reproductiva y guardarlos. Asimismo, aquellas pacientes que no están sometidas a un tema de salud, sino simplemente quieren posponer su maternidad, entonces también se les puede ofrecer el procedimiento, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? El proceso es simple, ¿no? Es que la paciente llega al consultorio, se le hace un rápido diagnóstico, un rápido chequeo básico, y se le comienza a hacer una estimulación ovárica controlada. Es decir, nosotros vamos a hacer las veces del cerebro que va a darle hormonas al ovario para producir los óvulos. Nosotros le vamos a dar las mismas hormonas, pero en concentraciones un poco más elevadas, porque tenemos que colectar la mayor cantidad de óvulos posible, ¿no? Entonces, naturalmente en un ciclo se ovula 1, óvulos máximo 2. Nosotros necesitamos colectar 10 o 15 de repente, ¿no? Entonces se incrementan las dosis, se obtiene mayor cantidad de óvulos. Ahora esta reacción va a depender mucho del paciente. Hay pacientes que le podemos obtener un poco más y hay pacientes que no le podemos obtener muchos óvulos. Va a depender mucho de cómo esté su ovario también. Pero es un procedimiento rápido que dura máximo un mes y entramos a aspirar los óvulos y los colectamos, ¿no? Eso es lo que se demora en la estimulación y la colecta de óvulos. Y inmediatamente después de esa colecta de óvulos, 2 horas después se congelan los óvulos y el proceso se terminó. Hasta cuando la paciente quiera venir a descongelar sus óvulos. Ahora, y cuando ya la paciente retoma, ¿no? Y dice, ya yo quiero descongelar mis óvulos, ¿cuál ahí es? Ese momento puede ser al día siguiente de la congelación o como puede ser 20 años después. Entonces tiene que venir al consultorio, hay que hacer una descongelación de los óvulos
y como ya tenemos los óvulos congelados, tenemos que fecundarlos en el laboratorio vía un ICSI, que es una inyección intracitoplasmática, es decir, agarramos un espermatozoide y lo colocamos dentro del óvulo, desarrollamos embriones y se le transfiere a la paciente un embrión al 5º día. Previamente la paciente ha tenido que ser sometida a una estimulación muy básica para preparar el endometrio donde vamos a colocar el embrión que estamos trabajando. ¿Se le hacen también pruebas a la paciente en ese También momento? se le hacen pruebas porque hay que hacer dosajes hormonales y hay que poner estradiol y algunos estrógenos, para preparar ese endometrio, ¿no? Porque si no tenemos un endometrio preparado, entonces por más que le pongamos un embrión lindo y hayamos hecho un proceso de congelación lindo, habíamos descongelado muy bien y han salido los embriones lindos, si no hay esa sincronía del embrión listo con el endometrio, entonces es como si te tiraras a la piscina sin agua, ¿no? Entonces el embrión nunca va a anidar. Entonces hay que hacer las dos cosas en paralelo. Por eso hay que venir al ginecólogo, al especialista, al médico, se coordina y empezamos con tu tratamiento, descongelamos tus óvulos y transferimos. ¿Y hay alguna causa por la que esto no se podría dar, por lo que de repente se descongela, se le pone todo el embrión y no pega, por decirlo no? Lo que pasa es que la técnica de la congelación es una técnica simplemente de guardar células, ¿no? Guardar óvulos en este caso. Pero eso no nos garantiza un embarazo. Exacto. Estamos siempre en las posibilidades naturales que tiene la paciente en ese momento. O sea, si tú congelas un óvulo a los 20, 30 años, tu posibilidad real de quedar embarazado sin congelar, sin congelar es aproximadamente un 40-50%. Por lo tanto, si yo congelo ahorita y descongelo pues en 10 años, mi posibilidad va a ser la misma que cuando inicialmente lo congelé. Okay. Pero si congelas tu óvulo a los 39, 40 años, donde tus posibilidades de embarazo ya caen a más o menos el 10%, 15% o menos, entonces eso va a ser lo mismo, no te puedo ofrecer el 50%, ¿no? Te tengo que ofrecer tus posibilidades porque es de alguna manera tu materia prima con la que hemos empezado. Hoy por hoy hay algunos tratamientos adicionales que nos permiten evaluar la composición de esos embriones, ¿no? Nosotros en New Vida, por ejemplo, hacemos el trabajo que es los estudios genéticos, es decir, les traemos una célula al embrión y podemos estudiar si ese embrión es morfológicamente normal. Por lo tanto, si yo dentro de tu pool de embriones puedo seleccionar un embrión que tiene mucho más posibilidades de anidarse y de desarrollar un embarazo, yo te mejoro tus posibilidades de ese 10% de repente a un 80%, ¿no? Solamente en ese procedimiento adicional de selección de embriones. Entonces, la técnica de la biopsia embrionaria y del estudio genético, por ejemplo, que desarrollamos nosotros en el laboratorio, que es una técnica que viene también varios años atrás, que se ha ido evolucionando porque al inicio nosotros estudiábamos solamente 2 cromosomas. Hoy por hoy podemos estudiar los 24 cromosomas y en 30 días sabemos qué embrión es normal y podemos transferirlo, ¿no? Sin mayores complicaciones para la paciente. Ahora, ¿cómo se cuidan estos óvulos también, ¿no? De que no haya ningún tipo de riesgo de cambio o de que, no sé, de pérdidas, ¿no? A ver, los óvulos, antiguamente cuando se empezó esta técnica, podíamos tener una tasa de sobrevida, es decir, congelábamos 10 y antes descongelamos 3. Es decir, una tasa de sobrevida del 30%, luego mejoró al 70%. Hoy por hoy podemos tener una tasa de sobrevida del 100%. Es decir, congelo 10 y obtengo 10. Cuando los congelamos, los vamos a almacenar en unos tanques especiales en nitrógeno líquido que están a menos 196 grados centígrados. Entonces, están ahí guardados con un metabolismo detenido, durmiendo hasta que nosotros los descongelemos. Para hacer el proceso de congelación y muchas veces salvar el problema que tienen los pacientes, ¿serán mis óvulos? ¿Será mi esto? Entonces, hay todo un protocolo de trabajo dentro del laboratorio en el cual nosotros identificamos los óvulos por los dispositivos en los que vamos a utilizar. Entonces son dispositivos de colores codificados, de tal manera que yo sé que para Juana Pérez tengo un dispositivo de color rojo con marca no sé cuánto, en el sitio tal, en el canister 1, en el tanque 6, con todas las características necesarias que al momento que yo tenga que descongelar
inmediatamente veo la información y ya sé cuál es el lóbulo o la célula específica para esa paciente, de tal manera que no tengo ningún margen de error. Además de eso, se trabajan con testigos dentro del laboratorio, entonces, porque uno es humano, uno se puede equivocar, pero si hay otros ojos que te están viendo y te están corroborando la misma información, entonces tú reduces prácticamente a cero la posibilidad de algún error al momento de manipular las células dentro del laboratorio. Es un trabajo minucioso. Es un trabajo minucioso porque finalmente lo que queremos lograr es un embarazo, por lo tanto hay toda una necesidad en la pareja, todo un sentimiento, toda la vida dirigida a esa, entonces es algo muy grande que tu fin, por lo tanto la responsabilidad que tienes dentro del laboratorio y todos los cuidados que tienes que asumir son a la par, entonces son grandes los cuidados que tienes que manejar, ¿no? Pero José, hago una consulta, ¿cuál es la diferencia entre congelación y vitrificación de óvulos? ¿Y a dónde puedo acudir para realizar el tratamiento? En realidad, la congelación y la vitrificación es exactamente lo mismo. ¿Okay? La vitrificación es un tipo de congelación. La diferencia es en el proceso. Es decir, imagínate, para que se entienda, si nosotros queremos hacer arroz, como me enseñó mi abuelita, había que poner el agua, la olla, ponerla en el fuego, que se caliente el agua, meter el agua, taparlo con la lata, ponerle la tela, esperar que granee, etcétera, y eso demoraba y había mucha paciencia. Y ahora tú lo metes a la olla arrocera, machucas el botón y se acabó. Los dos te van a hacer arroz. Es lo mismo que la congelación y la vitrificación. Antiguamente hace 10 años, el proceso duraba 4 horas. Es decir, empezamos a 22 grados, que era la temperatura ambiente, o a 37 en laboratorio, y llegábamos a menos 196 grados. Esto nos demoraba 4 horas. Hoy por hoy, pasar de 37 grados a menos 196 nos demora aproximadamente 15 minutos. Entonces, la vitrificación es simplemente describir el proceso nuevo que hace que la célula se forme como un vidrio interno. Por eso se llama vitrificación. Pero en sí es un proceso de congelación. ¿Cuál es mejor? La vitrificación es mejor, que es una congelación ultra rápida. Nosotros, para hacer la congelación, yo paso de tener la célula aquí a 22 grados de temperatura ambiente y simplemente la introduzco en el nitrógeno líquido a un paso de 20.000 grados centígrados por segundo. O sea, es rapidísimo el cambio. Por lo tanto, esto hace que la célula no sufra daños. En cambio, en el otro sistema, yo pasaba de 22 a 21, a 20, a 18, y así iba bajando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, básicamente. Bueno, Vanessa Ramírez, que recién se conecta, dice, disculpa, recién me conecto. ¿Pueden decirme la edad adecuada? Recordar a Julio. Como te digo, la edad, joven, mientras más joven mejor. A partir de los 20 años, entre 20 y 30 es la edad perfecta para congelar, si es que tú ya tienes tus metas claras, ¿no? Voy a estudiar, voy a trabajar y ya buscaré a mi hijo a los 35. Congélalo antes y tienes las posibilidades mayores, ¿no? Pero eso no quiere decir que a los 30, a los 40 años tampoco no puedan congelar, obviamente. Para nada. Solamente que se reduce un poco. Así es, o sea, siempre la posibilidad está. Entonces, simplemente está donde tú la tomes, ¿no? Porque a veces estás ahí, no sabes a los 20 años que vas a estudiar, que vas a trabajar y que de repente no te vas a casar hasta los 35 y recién a los 35 vas a querer tener tu hijo, y cuando llegas a esa edad dices, oh caramba, mi posibilidad ya no es 50 sino es 20. Si yo hubiera sabido. Entonces, simplemente ahora se sabe que existe esa posibilidad. Entonces, nosotros en New Vida tenemos los médicos especialistas en estimulación y el laboratorio especialista en la vitrificación, que hacen pues que tus posibilidades de embarazo sean mucho mayores. Consultan, si tengo endometriosis, ¿puedo vitrificar mis óvulos? No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La endometriosis es una enfermedad. Nosotros podemos estimular los ovarios, algunas variantes en el proceso de estimulación, y podemos obtener óvulos igualmente, y
congelarlos. Justo lo que comentabas, ¿no? De que no hay ningún tipo de enfermedad. No, siempre manejadas, ¿no? O sea, hay unos problemas, por ejemplo, oncológicos que son algunos tipos específicos que son relacionados con hormonas. Entonces, nosotros trabajamos con hormonas, entonces hay que ver qué tipo de problema es para ver cómo lo enfrentamos, ¿no? Pero en sí la mayoría de los pacientes podemos lograr congelación de óvulos. Y si no podemos lograr congelación de óvulos, se puede hacer congelación de tejido ovárico. Muy bueno. Ahora, tú justamente comentabas, ¿no? Que ese tema de la congelación no es de ahorita, sino ya desde hace bastantes años atrás. ¿Cómo ha ido también esto evolucionando desde tu perspectiva? Y ya cómo las mujeres también ya han ido, van a estos centros, ¿no? A congelar sus óvulos. Claro, lo que pasa es que nuestra ideología social ha cambiado un poco, ¿no? Antiguamente mi abuelita se casó a los 15 años y ya a los 20 ya tenía 4 hijos. Esa forma de pensar ha cambiado. Hoy por hoy, yo a mi hija, que tiene 16 años en este momento, no le voy a decir ya cásate mañana y ten todos los hijos que puedas tener. No, mi objetivo como padre y de ella como hija, como mujer actual, es estudiar, desarrollarse, viajar, conocer, ¿no? Entonces, esto ha cambiado mucho, por lo tanto la ciencia ha tenido que adaptarse a estos cambios y ya se ha desarrollado en esta línea de la congelación, ¿no? Que definitivamente no se ha desarrollado porque es una solución a que las mujeres ahora están haciendo eso, por lo tanto voy a buscar una técnica que me ayude. No, simplemente estamos buscando un mecanismo de cómo congelar células y de ahí ha derivado en el tema de la congelación de óvulos. Enhorabuena, que nos permite una herramienta para las mujeres actuales. Entonces, chicas de 30 años ejecutivas que tienen buenos cargos, que todavía tienen una línea de carrera, pueden congelar sus óvulos tranquilamente. Es como depositar plata en el banco y tener un ahorro, ¿no? Es lo mismo, tú guardas en el banco tus óvulos para el momento que los necesites. Ahora, consultan, dice, ¿y los que tienen hipertiroidismo no le afectan el tema de no le afecta a los óvulos? Por eso, lo que tenemos que hacer ahí es una evaluación inicial. Entonces, en el momento de la evaluación inicial, nosotros vamos a tener dosajes hormonales, vamos a hacer ecografías, vamos a hacer de repente alguna otra revisión para ver cuál es el panorama inicial y cómo afrontamos con nuestros tratamientos de estimulación. Y dependiendo a cada caso en particular, le vamos a dar algunas hormonas adicionales o algunas otras menos, de tal manera que magnifiquemos esa capacidad de obtención de óvulos. Correcto, Carlos. Muchísimas gracias por tu participación y cuenta al público dónde pueden encontrar a la clínica New Vida, ¿no? Mira, ¿qué ofrecen? Sí, la clínica, el centro especializado en reproducción asistida New Vida, los espera en la calle Francisco Macías 2832 en San Isidro. Eso está al costado del edificio de La Positiva. Nuestro teléfono es el 222-2202, donde encantados los vamos a atender desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. A su disposición contamos con un staff de profesionales A1, médicos especialistas en fertilidad, el mejor laboratorio de reproducción asistida del Perú, del cual yo dirijo, del cual soy director. Humildemente te digo que el trabajo que todo el equipo realiza es un trabajo muy profesional y sobre todo que es un trabajo cálido, donde nos importa mucho el paciente, nos importa mucho los deseos y la carga emocional que trae ese paciente. Por lo tanto, nos encariñamos mucho con el paciente, lo hacemos formar parte de nuestra familia y eso es muy positivo para la confianza en desarrollar todo el proceso. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias, Carlos, por todas tus explicaciones. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro siguiente invitado.